Una función lógica es aquella cuyas variables solo puede tener dos valores que están relacionadas por uno o varios de los siguientes operadores. Suma lógica, productos lógicos o negación. Bueno, vamos a explicar la función sumar sí. Para la función sumar sí, encontramos que en este ejemplo hay una lista de 21 ventas por surtido en varias localidades de la ciudad como son sur, oriente, occidente, centro y norte. Utilizaremos la función sumar sí para escoger dentro de un rango de datos la suma total por la que estos vendedores distribuyeron en las diferentes zonas. En los argumentos de la función encontraremos que el rango, que es el valor texto que deseamos evaluar. Para este primer caso será el rango donde se encuentren las siguientes localidades. Para el criterio y o condición que determina qué celdas se deben sumar, para este caso es la primera localidad que necesitamos, en este caso la localidad del norte. Y para el rango suma escogeremos los valores números que tenemos en la tabla de datos. Excel hará que solo se carguen los datos en los que la condición se cumpla, es decir, solo se sumarán los valores que sean de la localidad norte en este caso. Dando así la fórmula igual sumar si B3 hasta B23, colocamos como el criterio norte y el rango en suma que es desde C3 hasta C23. En este ejemplo explicaremos la función promedio sí, en la cual el resultado nos dará el promedio de las celdas que cumplan la condición deseada. Tenemos los artículos vendidos de una tienda, las cantidades compradas por cada cliente, el precio unitario y el precio total. En este caso necesitamos saber qué promedio de chaquetas se vendieron en un día. Para esto utilizaremos la función promedio sí. En primer lugar tenemos la función con los argumentos de rango. Rango, el grupo de celdas donde se busca el criterio seleccionado. Criterio, es la condición a promediar. En este caso lo haremos con las chaquetas. Y rango promedio, grupo de celdas donde se aplicará el promedio de acuerdo al criterio. Se hace con cada objeto vendido a la tienda y se obtienen los valores promedios de las ventas de artículos en un día. Ahora explicaremos la función sí y contar sí, en la cual el resultado será si el estudiante aprobó o no aprobó el año. Tenemos una lista con 20 estudiantes, con sus respectivos nombre, apellido, nota de primer corte, nota de segundo corte y nota de tercer corte, y un estado, el cual sabremos si aprobó o perdió dependiendo de la función sí. En primer lugar tenemos la función con los argumentos de prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. La prueba lógica es cualquier valor o expresión que se pueda evaluarse como verdadero o falso. Aquí nosotros tenemos las sumas de 3 hasta F3, las cuales se suman y se dividen entre 3. Si el valor da mayor que 3, de una vez vamos a aplicar el valor sí verdadero, el cual es el valor que se devolverá si la prueba lógica es verdadero y es como aprobó. Si no, aplicamos el valor sí falso, lo cual es el valor que se devolverá si la prueba lógica es falsa, que es perdió. Así se hace con cada estudiante para hallar sus estados de notas. Seguido del resultado, vamos a utilizar la función contar sí. Utilizaremos la función para hallar el número de aprobados en el primer corte, segundo corte, tercer corte y en la nota final, teniendo en cuenta el rango, el cual son todas las notas del primer corte, y como criterio tenemos que sean mayores o iguales a 3. Tenemos en el segundo corte, también tomamos como rango todas las notas del segundo corte y como criterio que sean mayores o iguales a 3.
Asimismo hacemos con la nota final del tercer corte y el estado. Bueno, aquí tengo una base de datos de un salón de clases donde encontramos la nota final del primer corte, segundo corte y tercer corte. En esta tabla voy a aplicar la función sumar si conjunto, la cual consiste en sumar los datos de un rango pero cumpliendo una condición. Pues aquí voy a sumar los datos del rango de 3 a D22, pero pues los datos del rango E3 a E22 tienen que ser mayores a 1 y los del F3 a F22 tienen que ser menores a 3. Primero ponemos la función sumar si conjunto, ponemos el rango que vamos a sumar, ponemos el siguiente rango que va a cumplir una condición. Esto tiene que ser mayor a 1. Ponemos el siguiente rango que es F3, F22 y la condición de este que tiene que ser menor a 3. Aquí nos da 15 la sumatoria de estos conjuntos, pero con las condiciones como tal. Ahora voy a aplicar la función contar si conjunto en la misma tabla que tenía ahora. Esta función sirve para contar las celdas de un rango que cumplen una condición. Bueno, en la función que voy a realizar voy a contar a los estudiantes que han aprobado el primer corte. Entonces la función, ponemos primero función contar si conjunto, ponemos el rango del cual vamos a contar, que sería lo del primer corte. La condición, pues que para pasar el corte tiene que ser mayor a 3. Y pues menor a 5. Nos da 9 estudiantes que han pasado el primer corte.